Buenos días, profesor. En esta oportunidad le voy a exponer sobre la práctica calificada 4 del curso de electricidad. Acá tenemos un caso de análisis que nos dice que tenemos un motor AC de inducción trifásica, que también utiliza un circuito de estrella triángulo y que su línea de voltaje es 380 voltios. ¿Qué datos más nos da? La velocidad de giro del motor 1470 y la corriente de línea que es 52.82. Esos datos lo copiamos acá. Voltaje 380, velocidad de giro 1470 y la corriente de línea 52.82. Ahora, ¿qué datos más necesitamos? Esos datos los vamos a sacarle de la hoja de datos según el modelo del motor. Acá tenemos todos los datos que vamos a necesitar para hacer las preguntas. Entonces hacemos la pregunta número 1. ¿Qué nos dice? Indica la velocidad de sincronismo en unidades de revoluciones por minuto, el motor AC. Para hallar esto tenemos una fórmula, que velocidad de sincronismo es igual al 120 por la frecuencia entre el número de polos. Entonces tenemos que sacar estos dos valores. La frecuencia lo obtenemos de la hoja de datos, 50 Hz. Y el número de polos también lo obtenemos de la hoja de datos, 4 polos. Entonces es cuestión de hacer la operación nada más. 120 por 50 entre el número de polos 4. ¿Cuánto nos sale? La velocidad de sincronismo es 1500 revoluciones por minuto. La pregunta 2. Indica la magnitud de la corriente de arranque del motor AC. Entonces, acá primero tenemos el dato, ¿no? El dato del motor. ¿Cuánto nos da? 639. Tenemos 639. Pero no tenemos que olvidarnos del caso de análisis. ¿Qué nos dice? Que es un motor trifásico que utiliza un circuito de estrella triángulo. ¿Qué significa esto? Que lo tenemos que dividir entre 3. Entonces solo dividimos 639 entre 3. ¿Cuánto nos da? 213 amperios. Luego la pregunta número 3. Indica la magnitud de torque de arranque del motor AC. Acá también tenemos que sacar el dato, torque nominal. ¿Cuánto es el torque nominal? Nos da en la hoja de datos. Torque nominal 291 Nm. Torque nominal 291 Nm. Pero ¿qué nos pide? Nos pide el torque de arranque, que también nos da en la hoja de datos. Como vemos acá. ¿A cuánto es igual? Al 280%. Es cuestión de multiplicar nada más. 291 por el 280%, o 2,8, es lo mismo. ¿Cuánto nos sale eso? 271.6 Nm, que es el torque. Luego la pregunta 4. La pregunta 4 nos dice, calcula la variación de la corriente en el momento que cambia de estrella a triángulo. Entonces, para hacer esto necesitamos nuestra curva de desempeño. ¿De dónde sacamos esta curva de desempeño? Esta curva de desempeño lo sacamos según el modelo del motor que nos da el problema, ¿no? Entonces, esta es nuestra gráfica de curva de desempeño, que nos dice que tenemos que calcular la variación. Entonces tenemos que tener como dato la corriente nominal. ¿Cuánto es? 85.2. ¿Eso de dónde sacamos? Lo sacamos de la hoja de datos. 85.2. 85.2. Ahora tenemos que ir al gráfico. Marcamos 85 y vamos hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque a la izquierda es el par, es el torque. Y hacia la derecha es la corriente, ¿no? ¿Cuánto nos sale? Nos sale un valor de 4. Entonces ese valor de 4 lo copiamos acá. 4. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la corriente inicial? Tenemos que multiplicar el nominal por lo que nos salió en el gráfico. ¿Cuánto sería? 85.2 por 4, que nos da 340 al inicio. Pero dice que cambia a triángulo. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir entre 3 nada más. Entonces sería 340 entre 3, que sale 113.6. Y el problema nos pide la variación, ¿no? ¿Cuánto ha variado? O sea, la diferencia. Entonces hacemos 340.8 menos 113.6 y nos sale la variación.
Continuamos a la pregunta número 5. Nos dice indica el deslizamiento en porcentaje del motor AC en su punto de operación. Para hallar el deslizamiento tenemos una fórmula, que es deslizamiento es igual a la velocidad de sincronismo menos la velocidad del motor entre la velocidad de sincronismo por el 100%, para que nos salga en porcentaje. Entonces, velocidad de sincronismo tenemos, sí tenemos. Esto lo hallamos de la primera pregunta. La velocidad de giro también tenemos. ¿De dónde nos da? Eso nos da de dato el mismo problema. Acá nos dice velocidad de giro del motor 1470. Entonces eso lo colocamos acá. ¿Qué tenemos que hacer? La fórmula nada más. Velocidad de sincronismo menos la velocidad del motor entre la velocidad de sincronismo. Nos sale 0,02. Pero nos piden porcentaje, entonces lo llevamos a porcentaje. Multiplicamos por 100. Nos sale el 2%. La pregunta 6. Indica la potencia eléctrica en kilowatts consumida por el motor AC en su punto de operación. Para hallar esto tenemos una la fórmula de potencia en un motor trifásico, ¿no? Que es igual a raíz de 3 por intensidad de línea, por corriente de línea, por voltaje de línea, por el factor de potencia. Entonces, corriente de línea tenemos, sí tenemos el problema. Voltaje de línea tenemos, sí también el problema. Factor de potencia tenemos que analizar. Entonces, primero copiamos, ¿no? La corriente de línea, 52.82. ¿De dónde sacamos eso? Del mismo problema. A ver, de acá. Acá que nos dice. Corriente de línea, 52.2. Acá también. Voltaje de línea, 380 voltios. Para no estar subiendo otra vez. Voltaje de línea, 380 voltios. Entonces tenemos estos dos valores. ¿Qué valor nos falta? El factor de potencia. Pero en el problema nos dice algo sobre el factor de potencia. Nos dice, debido a que el motor opera en su punto nominal, se puede considerar los valores de eficiencia y factor de potencia que está en nuestra hoja de datos. Entonces buscamos nuestra hoja de datos y tenemos diferentes tipos de factor de potencia. El motor va a trabajar al 100% de eficiencia. Por lo tanto, mi factor de potencia va a ser 0.85. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hacer la fórmula. Hacemos la fórmula. Raíz de 3 por corriente de línea, por voltaje de línea, por factor de potencia. Y nos sale 29.550 watts. Nos pide kilowatts. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir entre 1000 nada más. ¿Cuánto nos sale? 29.55 kilowatts. Bueno, ahora vamos a ver la pregunta 7, que nos dice indica el torque mecánico en newtons metros del motor AC en su punto de operación. Entonces primero tenemos que hallar la potencia de operación para poder hallar el torque mecánico. De dato tenemos la potencia de entrada. Esto lo hallamos en el ejercicio anterior, que es 29.55 kilowatts. Acá lo puse en watts. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la eficiencia. La eficiencia sacamos de la tabla de datos. Nuestro motor trabaja al 100% de su potencia. Entonces la eficiencia es 94.4. Para hallar la potencia de operación o de salida, solo tenemos que multiplicar potencia de entrada por eficiencia. Y nos sale este valor, también en watts. Ahora, necesitamos hallar torque mecánico. ¿Cómo se halla el torque mecánico? Es la potencia de operación entre la velocidad del motor. La velocidad del motor tenemos que tener en cuenta que tiene que estar en las unidades de radianes por segundo. ¿Qué hacemos para obtener este valor? A nuestro 1470 lo dividimos entre 60 entre 2pi, como vemos acá. Una vez haciendo eso, nos sale 153.94 radianes por segundo. Ahora hallamos el torque mecánico nada más, que es la división de este 27,89 kilowatts entre 153 y nos sale en newtons metros. Eso sería todo. Muchas gracias.